Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Proyectar, este programa que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy trataremos distintos temas. Empezaremos hablando sobre urbanismo y la ciudad de Santa Fe con la arquitecta Laura Bertuzzi en relación a la importancia que tienen los bulevares santafesinos para la configuración de la ciudad. Sin dudas que le dan un toque muy especial a la ciudad de Santa Fe en cuanto a cómo la transitamos, cómo la vivimos y también a el cambio que han tenido los bulevares en los últimos tiempos. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre su importancia y también sobre su presente con esta especialista, docente universitaria y urbanista. También vamos a conocer en lo que tiene que ver con interiorismo una reforma también en la ciudad de Santa Fe de una casa que reformó la zona más social de la vivienda, la cocina, el living, comedor de un chalet de la década del 90, una arquitectura clásica, típica de esa época que todavía vemos mucho en nuestras ciudades y que vamos a conocer en una reforma muy interesante que le encontró unos conceptos a estos espacios que vale la pena destacar. También conoceremos el proyecto ganador de un concurso público que se organizó en la ciudad de Paraná que tiene que ver con un monumento para las víctimas del Holocausto que se va a construir en la Plaza Sáenz Peña de la ciudad de Paraná. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque de Proyectar y nos vamos a meter en la historia de los bulevares de Santa Fe, junto con la arquitecta Laura Bertuzzi, docente universitaria, que hizo o participó en verdad de una publicación del Atlas de Santa Fe que resume un poco toda la vida arquitectónica de la ciudad y cómo fue desarrollándose como urbe. Realmente una publicación muy interesante que trata también sobre la importancia de los bulevares. Pongamos un poco en contexto, fines del siglo XIX, consolidación del proyecto de Estado-Nación, modernización del Estado, y la ciudad de Santa Fe, con su clásico desarrollo de la ciudad colonial, más alrededor de la Plaza 1 de Mayo, también empieza a mostrar el polo del barrio portuario del nuevo puerto de Santa Fe como un barrio más moderno que le dan justamente una pujanza especial a esta ciudad, que sin dudas está marcada no solo por la llegada del puerto, sino también por las vías del ferrocarril, que empezaron a ser obviamente que el principal medio de transporte y a configurar toda la ciudad. En esta pujanza, en este desarrollo de la ciudad y también en la expansión, los bulevares cumplieron un rol fundamental. De eso nos va a hablar la arquitecta Laura Bertuzzi. Santa Fe como ciudad tuvo, digamos, una serie de avatares desde el traslado inicial en el siglo XVII, la fundación primero, el traslado inicial, hasta su digamos, emplazamiento en el actual sitio, ¿no? Pero tuvo también otros episodios que tienen que ver con el proceso de modernización, que son fundamentalmente el acondicionamiento del puerto, la llegada del primer ferrocarril, que fue el ferrocarril Santa Fe, ¿sí? Con la construcción de también la estación ferroviaria, que es donde actualmente está emplazada la estación terminal de colectivos, y junto con eso, digamos, la dinámica que generó el puerto y el ferrocarril. O sea, obviamente la línea del ferrocarril estaba vinculada a el muelle portuario. Eso que sucede hacia finales del siglo XIX
es otro de los grandes eventos para la ciudad, ¿no? Pensemos que la ciudad de Santa Fe es una ciudad de provincia, capital de provincia, que tiene fundamentalmente un rol administrativo y de consolidación y sostenimiento de las jerarquías urbanas que se vienen desarrollando desde la colonia hacia adelante, ¿no? Y que también en esa situación, digamos, recibe el impacto de un proceso que se está iniciando, que es el proceso de modernización, donde, como decía antes, el ferrocarril es un gran componente, un elemento fundamental. En medio de todo esto, también la ciudad revisa su propia constitución, ¿no? La ciudad colonial, la que conocemos, digamos, que está, digamos, hacia el sur, alrededor de la Plaza 25 de Mayo, es una ciudad que viene con esa dinámica colonial, que en su cuerpo, digamos, en su arquitectura también manifiesta esas permanencias, que van a ir cambiando, obviamente, pero que las manifiesta. Y de alguna forma, el barrio alrededor del puerto se constituye en un barrio moderno, digamos, más tensionado por lo que va a pasar. Va pasando a finales del 19 y lo que va a pasar a principios del 20, ¿no? O sea, es una ciudad que está como integrándose a una economía más global, o sea, más internacional, para usar un término más adecuado. Por el otro lado, que empieza a recibir inmigrantes, que va a ser el punto desde donde las colonias van a articular con el resto del territorio, y sabemos desde principios del siglo XVIII que es la ciudad capital de provincia, como decía antes. Entonces, bueno, todo este proceso trae aparejado algunos debates, algunas discusiones que se empiezan a dar en la ciudad. Voy a citar acá la tesis doctoral de la arquitecta Adriana Collado, que trabaja este proceso con gran claridad y con gran precisión. Ahí se citan, ahí en otros trabajos también, se cita, digamos, como relevante la acción privada, que es la que en realidad va a generar la urbanización de Boulevard, ¿sí? Bueno, acá hago un pequeño paréntesis y me voy un poquito para atrás. Jonás Larguía, que llegó a ser intendente municipal, Jonás Larguía ya había planteado bulevares para Santa Fe. Había planteado bulevares con una ubicación diferente, pero que de alguna forma completaban los tres lados, el lado norte, el lado oeste y el lado sur de la ciudad, como para ordenar un proceso de crecimiento que ya se puede ver en la cartografía histórica. Si uno va mirando, se puede ver que la ciudad se va extendiendo desde ese núcleo original con esta segunda situación que está alrededor del puerto, pero como que va queriendo extenderse fundamentalmente hacia el oeste y hacia el norte, ¿sí? Paulatinamente. Entonces, bueno, Larguía lo que hace es decir, bueno, ok, vamos a darle una forma a esto, y en el caso del proyecto de cintura de bulevares que él propone, está como más enfocado hacia resolver la vivienda obrera. Es decir, la idea, por lo menos lo que se cita, ¿no?, como documental, es la idea de ordenar un poco ese proceso para la vivienda obrera. Bueno, ahí tenemos un primer antecedente. Por el otro lado, hay que decir que hay varias ciudades que han empezado también a trabajar sobre la idea de bulevar. Rosario, en la década de 1860, hacia la década del 60, empezó a trabajar sobre la idea de bulevares. También Tucumán, también Córdoba, trabajan con una especie, ahí va mi interpretación, de mix entre lo que serían las alamedas o las calles que, digamos, la tradición hispana había establecido como paseos, y esta idea de bulevares que está un poquito más vinculada a el concepto francés de bulevar, ¿no? Y también interesante ver en este sentido cómo se articularon intereses privados con los intereses públicos propios del crecimiento y de la expansión de la ciudad para configurar esta especie de cintura que limita la ciudad más tradicional, la cuadrícula céntrica de lo que es la zona de expansión de una ciudad como la de Santa Fe. La arquitecta Bertuzzi nos va a detallar ahora los distintos planes y cómo el plan del ingeniero Schnorr termina configurando el actual esquema de bulevares en la ciudad. También hay que decir que en Europa los bulevares cumplían una función de costura normalmente entre la ciudad histórica y las nuevas expansiones. ¿Por qué? Porque normalmente se ubicaban en las trazas de las murallas, o sea, cuando las murallas eran demolidas, aparecía esta idea de un paseo circunvalar. Hay un montón de ciudades que lo hacen, ¿no?
Entonces, si bien no está muy claro de dónde van viniendo estas ideas primigenias, sabemos que Larguía por un lado y después Emilio Schnorr, que es el segundo ingeniero que interviene y que sí ya plantea la traza actual de Boulevard, eran permeables a eso, ¿no? Es como una especie de espíritu de la época también, ¿no? Lo que se venía haciendo en otras ciudades locales o ciudades más lejanas, indudablemente tallaba, ¿sí?, en la idea de ciudad que iba apareciendo a veces desde el municipio y en este caso de Boulevard desde los privados, ¿sí? La operación de Emilio Schnorr se hace articulando intereses privados. Crespo y Candiotti, que son los principales propietarios de las hectáreas, digamos, las chacras, ¿no?, las quintas y chacras que se situaban en este lugar, que era el campo. O sea, en ese momento, digamos, hacia 1887, era lo más parecido a un campo, a una zona de quinta. Por lo tanto, todo esto tiene además, digamos, un fuerte componente, digamos, hacia el futuro, ¿no? de proyección en el tiempo. Es interesante también, que deviene de la investigación de Adriana Collado, es muy interesante también decir que en la urbanización original, es decir, cuando se delimita lo que sería, ¿no es cierto?, la calzada, los canteros, y también se delimitan las manzanas, ¿sí?, hay una serie de componentes que son súper interesantes. Por un lado, se va a pasar de una manzana que tenía más de 100 metros cuadrados a una manzana que tenía 86, ¿sí? 86 y decimales. Es decir, a la manzana de 100 varas. Por el otro lado, el ancho de calles va a ser mayor. Con lo cual también hay en todo esto un componente higienista que dice, de alguna forma la ciudad colonial nos otorgó un módulo, una manera, y esta ciudad, que es la ciudad vinculada al ferrocarril, vinculada a la expansión de la ciudad, a los nuevos asentamientos, nos va a otorgar un módulo, una forma de vida más ajustado a la modernidad, ¿sí? Entonces me parece que eso es interesante porque después eso genera una serie de debates y discusiones dentro del municipio. Es casi aceptado de hecho, ¿sí?, porque entre el momento en que se presenta el proyecto y que la municipalidad devuelve de alguna forma su opinión sobre eso, pasa un tiempo, pasan creo que 2 años, pero digamos, también implanta un módulo que va a ser el módulo de la nueva ciudad, ¿sí? Si nosotros perceptualmente uno va al centro y se da cuenta que las calles son más estrechas, ¿no?, que es un poco distinta, las manzanas son un poquito, las cuadras son un poco más largas, con lo cual todo eso es súper interesante porque hace esa articulación entre ciudad nueva y expansiones, y por el otro lado presenta una nueva manera de concebir a la ciudad. Y más adelante vamos a conocer más aspectos de la importancia de los bulevares, del rol urbanístico que juegan hoy en la ciudad de Santa Fe y de algunos cambios que han atravesado, sobre todo el Boulevard Gálvez y el Boulevard Pellegrini en los últimos años. Ahora hacemos una pausa, pero muy breve, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque en el Proyectar de hoy. Ahora vamos a conocer una reforma. Vamos a hablar de interiorismo con Gustavo Wederts.
interiorista de la ciudad de Santa Fe, también docente universitario. Ya hemos conocido varios trabajos de Gustavo a lo largo de los años. En esta oportunidad vamos a conocer un pedido de reforma de una cocina y un living y un comedor, de un clásico chalet de la década del 90, una arquitectura muy particular en la zona norte de Santa Fe, y este proceso de reforma nos va a contar Gustavo Welder. Me convocan para hacer, primero era una pequeña reforma del living comedor de la casa, que en realidad cuando comenzamos a ver o en la propuesta nos damos cuenta que por ahí había que empezar a vincularlo con el espacio cocina que ya estaba como planteado. Es una casa que ya tenía varios años de uso, es una casa de características más chalet, digamos, tiene esa arquitectura bastante marcada, chalet más de nuestra época, digamos, más de los 90, digamos. Y bueno, al ver un poco esa arquitectura, que el tema de los techos altos con algunas cabreadas de madera, buena iluminación, entablonados como cielo rasos, un poco decidí inspirarme en la madera como el elemento conductor. Me pareció que iba a lograr no solo esto de la vinculación de este gran espacio principal, que ahora se generó en un multiespacio con la cocina muy integrada, sino que también iba a poder acompañar la arquitectura de la casa, que eso era lo que me interesaba. Y un poco me inspiré en esos chalets, pero más de los 50 y no de los 90 como los que nosotros vemos en nuestra zona. Entonces, bueno, la intención era eso, buscar una estética un tanto más americana de los 50 y trabajar con esos colores, con esas tonalidades de maderas, que son maderas más bien medias, en tonos miel, y con alguna presencia de color, pero más sutil, más pastel. Eso fue la base del diseño. Después, bueno, había que pensar un poco en la distribución de los espacios. Si bien estaban marcados el living y el comedor, la gran altura de techo no permitía, digamos, que se genere digamos, una división virtual en estos espacios. Y bueno, la decisión fue bajar con algunas vigas de madera y como inventar una cabreada en toda la zona del comedor, y de paso aprovechar eso para poder lograr iluminar lo que es la mesa principal. A grandes rasgos eso. Si bien en el ingreso de la casa estaba separado lo que era el hall, digamos, de ingreso, la intención fue ampliar un poco más el espacio y se tumbó una pared y en ese lugar se puso también una división virtual, pero en este caso de parantes verticales, también hechos con ecoviga, copiando esto de esa estética que se veía en los 50 americana, o de parasoles en los exteriores o de divisores internos, que era muy característico de esa etapa. Y ahora Gustavo Welder nos va a contar sobre la selección de los colores, sobre todo los mobiliarios, en lo que había existente y en la propuesta de reforma de este proceso que estamos conociendo. El amoblamiento de cocina fue punto de partida, pues estaba hecho ya, y me gustaba mucho el color que tenía, era todo gris, un gris acero. Porque lo habían hecho hacía pocos años, entonces estaba en buenas condiciones y además es un color neutro que me iba a funcionar, digamos, con el resto de los colores que ya tenía definidos para el espacio. Entonces lo que se hizo fue, de alguna manera, vincular ese color gris con el resto de los amoblamientos que se diseñaron y cambiarle a algunos frentes por ejemplo, de las alacenas, sacarle el gris y llevarlos a un blanco humo en vidrio color,
para conectar con los muebles diseñados en el espacio del living comedor. Había una separación, digamos, en realidad había como una barra, pero no funcionaba como tal porque el espacio no lo daba. Era como una especie de estante de madera, y la propuesta fue generar un mueble abierto por el cual se pueda ver la cocina, que también siga generando esta división virtual, pero que podamos tener esa conexión, que si yo estoy en la cocina veo el comedor o viceversa. Y que además me sirve para tener como estantes para vajilla, para adornos, para lo que fuera. Y también a su vez en algún momento de pasaplato, o sea que ese mueble que vincula los dos espacios, tanto la cocina como el comedor, es un nexo, es como una especie de bisagra entre los dos espacios, y también digamos, genera junto con todo un revestimiento de madera que hay, como un fondo para el comedor, porque marca, digamos, todo ese sector con ese revestimiento de madera. Y sin duda que en un proceso de reforma de un espacio social como este, los mobiliarios cumplen un rol fundamental, porque terminan de configurar no solo los usos, sino también distribución, circulaciones y demás cuestiones que son centrales en el lugar más vivido de una vivienda. Todo el amoblamiento que está en el sector del living comedor es nuevo, todo está diseñado, los muebles que están hechos en los muros, tanto el contenedor del lugar de televisión como el vajillero. Hay dos vajilleros en este caso, uno que divide living y comedor y el otro que aparece debajo de una ventana que conecta con el patio. Está todo hecho a medida y diseñado para el espacio. En realidad estos muebles están pensados como que son sumamente funcionales, pero a la vez pasan más desapercibidos, porque el color base de esos muebles es una melamina que imita el microcemento alisado. Entonces se engama con los grises y con los tonos de las paredes. Y las puertas son en este vidrio blanco humo con el que se hizo la conexión con el amoblamiento de cocina. El resto de muebles sí está pensado en madera, tanto la mesa como las sillas o el sillón de un cuerpo que acompaña y las mesitas de arrime, la mesa de centro del living, son todas en madera maciza, tienen un lustre particular, es un lustre satinado, y deja apreciar, digamos, la veta de la madera, que eso me parece interesante porque también tiene que ver con algo que se buscaba mucho en esa estética americana de los 50, la belleza del material por sí mismo. Y esto sí, bueno, en el caso de mobiliario, sobre todo de mesa o de sillas, o en este caso de mesas puntuales, me gusta elegir la madera maciza. En cuanto a el resto de amoblamientos, son melaminas. Sabemos que en el mercado hay muchísimas que imitan muy fielmente a la madera natural y que además son un recurso ecológico. Entonces, bueno, compensar con eso me parecía interesante. Y además la facilidad de trabajo para poder revestir un muro, para poder lo mismo que se utiliza para revestimiento, utilizarlo como detalle en algún mueble. Para nosotros, para los profesionales, nos da mucha libertad. Y ahora nos vamos a detener en otro de los aspectos interesantes de esta reforma, que es el aporte que le dan los cortinados a la configuración del espacio. Es un ambiente que tiene mucha luz natural, está muy abierto tanto al jardín de frente, tiene jardines en los laterales y un gran patio en el fondo. Todo este espacio está vinculado al exterior mucho. La intención de las cortinas era tamizar un poco de luz porque en algunos momentos del día se hace necesario, pero a la vez no, no evitar la vista hacia el exterior.
poder de alguna manera tener alguna transición de vista y luz. Entonces, bueno, la elección del color me pareció importante, que sea un tono no tan claro, sino que sea un gris que tenga presencia, que tenga cierta textura que aporta también a la combinación con las otras texturas. Y de hecho, lo importante de eso también tiene que ver con las otras telas elegidas para las sillas o para el sillón que genera el living principal. Entonces el gris es un gris un gris humo, diría yo. No es ni oscuro ni claro, está como en un lugar intermedio y da como un acento, como que le da un poquito más de personalidad a todo lo demás, que es más pastel, más tranquilo. La intención era generar un espacio que sea no neutro en su totalidad, pero que sí sea un espacio agradable todo el tiempo, porque es un espacio de mucho uso. Es el espacio más vivido de la casa. Entonces ellos, el tiempo que están en la vivienda, están todo el tiempo acá. Dejamos este tema de lado, hacemos una pausa, pero muy breve, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar y momento de detenernos en el concurso para la construcción de un monumento a las víctimas del Holocausto. Un monumento que se va a emplazar en la Plaza Sáenz Peña de la ciudad de Paraná, convocado por la DAIA Entre Ríos, la Asociación Israelita de Paraná y el municipio de la ciudad. Eligieron a los ganadores a través de un jurado integrado por todas las partes que intervienen en este concurso y también reconocidos arquitectos, especialistas en patrimonio y profesionales de distintas áreas gubernamentales de la ciudad y de la provincia, que justamente eligieron al proyecto ganador. Vamos a hablar con uno de los arquitectos integrantes de este equipo ganador, con el arquitecto Javier Ventura, que nos va a contar en qué consistió el concurso y cuál es la propuesta que ellos elevaron y con la cual se llevaron el primer premio y cómo será este monumento que se va a construir en la ciudad de Paraná. El concurso para el diseño de un monumento que se va a realizar en la Plaza Sáenz Peña con motivo de recordar el holocausto nazi, o a las víctimas, mejor dicho, del holocausto nazi acá en Paraná, digamos. El equipo está integrado por Annalise Gallardo, Sandra Masazza y yo, Javier Ventura. Bueno, la propuesta nos basamos en recordar muchos de los elementos que se usaron en su momento y en el proceso, digamos, de las víctimas, o que tuvieron las víctimas, como los tatuajes, los sellos que se usaron para esos tatuajes, y elementos como las vías del ferrocarril, que fueron el gran vehículo que utilizaron los nazis para llevar a las personas a los campos de concentración. Y de ahí todo ese gran exterminio. Sin las vías no se podría haber generado un semejante genocidio, digamos. Entonces era importante mostrar las rotas, como que se rompieron a través del tiempo y que había que destruir ese elemento tan nefasto, digamos.
no nefasto en sí mismo por las vías, sino por el uso que tuvieron, digamos. Y el arquitecto Ventura nos va a contar ahora cómo se traducen esas ideas, esos simbolismos en la construcción del monumento y cómo van a ser los distintos elementos que lo componen y las formas seleccionadas. Y el monumento nace primero como una gran mano que trata de resurgir de la tierra, que tiene el número tatuado y que de alguna forma es el resurgir de toda esa gente que como que a través del tiempo se está mostrando en la actualidad, digamos, ¿no? Está la mano que muestra la estrella de David, digamos, como un gran símbolo, y al mismo tiempo hay unas velas o unos candelabros grandes en los cuales se realiza toda una ceremonia cada vez que se conmemora este tipo de fechas. Primero se buscaron formas bastante orgánicas, no tan reales, sino que se represente un poco lo simbólico. Digamos, que la mano se entienda como mano, pero sin necesidad de ser tan textualmente mano. Y por otro lado, se usaron materiales rústicos, como el hormigón, porque es algo que va a perdurar, digamos, algo que se puede llegar a mantener en el tiempo y que tiene una apariencia muy acorde con esta estructura. La estrella va a estar hecha metálica, digamos, también por el tema del material, la resistencia y la posición y lo delgada que es también, por la forma que tiene. Entonces se estudiaron mucho los materiales en función del uso que iban a tener. Y ahora nos vamos a detener en las dimensiones del monumento y cómo van a estar organizados los distintos espacios en este cuadrante que justamente se va a situar toda la propuesta arquitectónica que hizo el equipo ganador. Y el monumento tiene 5 metros por 5 metros y llega a tener en su parte más alta 3,15 metros. Y se divide como en dos triángulos grandes que divide una parte, la parte de hormigón, en el que está la mano, los candelabros y toda la estructura, y por otro lado una parte que son como piedras, ¿no? Simulando un poco todas las piedras que tienen las vías y al mismo tiempo las piedras representan tanta gente, ¿no? Porque es como uno no cuenta las piedras que hay en ese lugar y representa tantos judíos que fueron eliminados, junto con las vías, digamos, que se encuentran rotas. Y al mismo tiempo el elemento que se figura entre las dos vías es el árbol existente, que de alguna manera quisimos mantenerlo porque está en este momento en la plaza y representa un poco que la naturaleza rompió esas vías, rompió ese vehículo, digamos, que llevaba a los judíos a la muerte. No consideramos que había una opción en el concurso de correr el árbol, pero nos parecía que no era justo correrlo el árbol en este momento. O sea, tratamos de adaptar el proyecto a la naturaleza y a lo existente. Interesante el punto de la presencia del árbol, simbolizando un poco también la vida como un objeto dentro del mismo monumento. Y ahora le consultamos al arquitecto Ventura en relación a cómo se va a poder recorrer este monumento y también cuáles son los plazos de construcción del mismo. El monumento está sobre los caminos de la plaza y la idea es que pueda ser recorrido dentro del monumento, o sea que la gente pueda acceder y subirse, no está delimitado por nada y al mismo tiempo hay a consideración o por sugerencia también de los organizadores que haya una rampa de accesibilidad para discapacitados, por lo menos a un sector del monumento. Entonces eso también lo tuvimos en cuenta en el proyecto y en este momento, cuando se realice, existirá una rampa, digamos, que por lo menos a la plataforma principal se va a poder acceder.
A nosotros nos van a convocar para hacer una supervisión de la obra. O sea, va a haber un arquitecto por un lado, va a haber una empresa constructora que lo haga y nos van a tener en cuenta, nos van a solicitar permanente asesoramiento porque, bueno, hay cosas que a lo mejor en los planos o en las cosas no están suficientemente detalladas y habrá que completarlas porque en el proyecto no figuran todos los detalles, medidas exactos, es una idea más global y hay que definirla un poco. Teniendo en cuenta también que los elementos son bastante curvos, por ejemplo la mano tiene muchas curvaturas, los candelabros también no son rectos, entonces hay que especificar un poco todas esas medidas y todas esas características particulares que tiene, digamos. Estuvimos charlando de tratar de hacer todo con encofrado metálico para permitir un poco más de flexibilidad, digamos. El fenólico sería muy rígido para estas curvas. Pero bueno, estamos en esas tratativas o en esas instancias en las que tenemos que dialogar con los constructores y con el arquitecto que lo va a construir directamente, a ver qué necesita para poder terminarlo. Dicen que lo quieren dejar terminado para dentro de 2 meses. Sí, es posible, digamos. Todo depende del tiempo que se dedique y cuándo podamos comenzar a realizarlo. Por último, nos detenemos en cómo fueron organizando el trabajo dentro del equipo. Se sabe que por ahí coordinar distintas cuestiones de ideas, creatividad y concreción entre varias personas no es una tarea sencilla, pero aquí seguramente estuvo el aporte de los arquitectos, por un lado, que eran 2 en este proyecto, y de un artista visual, una artista que obviamente tiene una mirada distinta sobre la misma cuestión. En el equipo trabajamos muy integrados, de alguna manera la parte simbólica la tratábamos de representar. Tal vez yo me dedicaba un poco más a la parte de dibujo, a la parte de materialidad de la estructura, pero era un ida y vuelta permanente con los otros integrantes para poder resolverlo, digamos, porque en el fondo teníamos que estar todos dispuestos y de acuerdo a lo mismo, ¿no? No hubo una situación de conflicto ni nada por el estilo, digamos. Fue fluida, digamos, la comunicación. Creo que a lo mejor la materialidad del arquitecto y la espontaneidad del artista plástico, digamos, es como el artista plástico a lo mejor es más idealista y busca más conceptos y conceptos que tratamos de materializarlos, los arquitectos de una manera un poco más plástica, porque a veces hay que compatibilizar la realidad con las ideas y eso también no es fácil. Dejamos este tema de lado y en el próximo bloque seguimos conociendo más detalles sobre los bulevares de la ciudad de Santa Fe. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Cuarto bloque de Proyectar y seguimos conociendo más detalles sobre la historia de los bulevares de la ciudad de Santa Fe y su aporte al urbanismo, a cómo terminan de configurar el concepto de la ciudad. La arquitecta Laura Bertuzzi, docente universitaria, investigadora del tema, nos va a contar sobre el rol que cumplen los bulevares. Más allá de este rol de una especie de cintura urbana hacia la ciudad, su arquitectura dice que es un lugar mucho más importante
y que cumple un rol que es más que eso. Ahora nos vamos a detener en esas cuestiones en esta parte de la charla. La otra cuestión que me parece interesante señalar es que, como decíamos antes, el rol que va a tener es un rol que como que va cambiando, ¿no? Porque efectivamente es una operación inmobiliaria, está fundada también en un proyecto de tranvía, un posible proyecto de tranvía hacia Guadalupe. Pensemos que la ciudad también está de alguna forma motorizando a partir de empresas fundamentalmente privadas la vinculación con el territorio, entonces aparecen los tranvías, empiezan a aparecer paulatinamente los servicios de agua, energía eléctrica, etc. Y ahí también hay un momento interesante del bulevar, ¿qué es esto, no? Si es un bulevar como el de la Ría destinado a los obreros o es un bulevar que está destinado a otro tipo de personas. Bueno, y ahí también está bastante desarrollado todo el tema de quiénes compran. Entonces, bueno, compran empresas, aparecen estos grandes edificios que son tan significativos como el caso de la estación del hoy Ferrocarril Belgrano, digamos. Aparecen, por ejemplo, compras empresarias, como es el caso del edificio que hoy ocupa la Alianza Francesa, que es comprada por la empresa del Ferrocarril Santa Fe. Aparecen compras de particulares, el gobernador Leiva compra también una media manzana, donde estaba su residencia, actualmente transformada en escuela. Se dona, por ejemplo, el terreno de adoratrices. Es decir, que hay ahí como un cambio donde efectivamente lo que podríamos decir, casi digamos, las fuerzas modernas se ven identificadas con este lugar. Y también, digamos, hay un proceso de materialización del bulevar con la solicitud de Macadam, ¿no? O sea, para mejorar las condiciones, porque efectivamente era de tierra. Entonces ahí me parece que aparece un momento muy interesante, que es donde Boulevard se convierte no solamente en una calle, ¿no? Sino en un paseo, que además tiene la condición de haber unido, o de unir, digamos, dos grandes espacios públicos. Uno es el Parque Oroño y el otro es el Parque Garay, ¿no? Entonces queda atando la relación con los dos bordes fluviales de la ciudad, queda conformado en un paseo y queda también vinculado a una función de conectividad territorial, que es la de la ciudad con la costa, ¿no? Que esa es también súper interesante, porque desde muy temprano Santa Fe tiene un ferrocarril a Colastiné, ¿sí? Tiene frecuencias de 3 trenes diarios a Colastiné y Rincón, con lo cual ya en la propia génesis de la ciudad hay esta distribución en el territorio y esta relación conflictiva y particular y estimulante con el río, ¿no? Me parece importante también que todo lo que vemos como forestación más antigua está fuertemente vinculado a los criterios del 19, que son especies exóticas, ¿no? O sea, también los bulevares, como las plazas, cumplían una función didáctica. Y quienes recorremos la ciudad de Santa Fe hace varios años, hemos visto cómo cambió en los últimos años la configuración de los bulevares, su equipamiento y también su uso como lugar de esparcimiento y de caminatas y distintos deportes recreativos que se practican en los bulevares, conectando con toda la zona de la costanera y las zonas cercanas al río. Laura Bertuzzi nos va a contar justamente eso, cómo fueron cambiando su fisonomía los bulevares, sobre todo el Boulevard Gálvez, en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa hoy con el bulevar? Bueno, pasan muchas cosas. Por un lado, el bulevar ha sido reconocido por una ordenanza municipal como un ámbito de valor. Por el otro lado, se han producido una serie de intervenciones recientes sobre los edificios patrimoniales de gran valor. Por ejemplo, la recuperación de la estación Belgrano, por ejemplo, lo que pasó con el Molino Santa Fe, a partir de la constitución de un espacio lúdico, educativo, que me parece de gran valor también. Por el otro lado, se van produciendo algunas recuperaciones y mantenimiento de usos originales de residencias, porque con esto que decíamos antes, que fue lo que fue pasando con Boulevard, también muchas familias compraron
para construir, no solamente en el 19, sino fundamentalmente en el 20, en la década del 30, del 40, donde emerge la arquitectura moderna. Entonces también, como vemos, es un lugar interesante para ver el impacto de la arquitectura moderna en Santa Fe, que muchas veces venía de la mano de técnicos, básicamente. Entonces, decía que por un lado tenemos todo eso y por el otro lado tenemos desde primero el reglamento de zonificación y después desde el reglamento de ordenamiento urbano, que es el que actualmente nos rige, tenemos un proceso de densificación que de alguna forma fue estimulado para generar una renovación del barrio, pero que hoy en día, digamos, se manifiesta con resultados varios, ¿no? Tenemos digamos, desarrollos súper interesantes. Me faltó mencionar dentro de las operaciones recientes también la recuperación de la Casa de los Gobernadores, que es también una obra que costó mucho dinero a la provincia y que creo que puso en valor un edificio extraordinario que se encontraba en un estado muy crítico. Retomando un poco el hilo, entonces hay de todo. Hay este proceso de densificación que creo que es saludable, y hay un modo de densificación que está un poquito más cuestionado o cuyos resultados se están viendo actualmente y que creo que podría tener una revisión crítica, ¿no? Porque si bien la densificación, como dije antes, renueva, establece, sobre todo porque hay residencia, nuevos habitantes, evita que se vuelva, como en algunos lugares ha sucedido, solamente un área de usos terciarios, de servicios, o sea, mantiene gente viviendo, consumiendo, caminando en el lugar, me parece que podría ser sujeto a revisión, ¿no? Porque el efecto es de una gran disrupción de la homogeneidad del paisaje. Podríamos preguntar acá si la homogeneidad del paisaje constituye un valor, ¿no? Si uno toma, digamos, gran parte de las ciudades argentinas o incluso en ciudades de otros países, el criterio de homogeneidad del paisaje, colores, alturas, relaciones entre los edificios, ha sido un criterio que siempre se ha tomado como determinante. Entonces, la pregunta sería, tomar otra variable, otro parámetro, como ha sido, por ejemplo, esa disrupción, ¿no? ¿Ha dado un buen resultado o ha dado un resultado intermedio? ¿Puede revisarse? No, ¿debe revisarse? ¿No debe revisarse? Bueno, yo creo que eso es súper interesante. Y en este sentido de cómo el vecino toma el espacio público como algo propio, se puede ver lo que pasó con el Boulevard Gálvez, la reapropiación por parte de los vecinos y la reconfiguración también del barrio Candioti. Ha sido un efecto muy positivo que incluso se ha desparramado hacia todo barrio Candioti, ¿no? Barrio Candioti se ha transformado. No tengo estudiado, pero no me parece que haya habido situaciones de gentrificación donde la gente se va porque no soporta más vivir por el ruido. O sea, me parece que se ha mantenido un nivel interesante. Ahora estamos en un punto que podría ser un punto de no retorno, un punto de estabilidad o un punto, digamos, de crisis, ¿no? Entonces me parece interesante pensarlo. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar de hoy, nos quedamos con más tiempo, pero si ustedes se quedaron con ganas de más contenidos de arquitectura, los invitamos como siempre a que recorran nuestras redes sociales donde van a encontrar las 6 temporadas de Proyectar con todos los contenidos así disponibles. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, como le decimos siempre, sigamos cuidándonos
Ventilar ambientes, distancia social y el uso del barbijo son cuestiones fundamentales para lograr entre todos vencer esta pandemia. Nos reencontramos la semana que viene con más arquitectura aquí en Proyectar.